A continuación vamos a trabajar el texto número 3 de la sesión, en el cual se plantea una problemática muy actual. Quiere decir, cómo vemos a la mujer en los medios de comunicación, cómo la figura femenina se trabaja, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la figura femenina en los medios de comunicación? Vamos a plantear dos textos, y este texto 3, que es el texto dialéctico más interesante de los dos que hayamos trabajado, no hay una suerte de contraargumentación, una confrontación directa de argumentos, ¿ya? Vamos a ver otra estrategia de contraargumentación. Es mucho más sutil en el sentido de que te plantea que no solamente el argumento principal del texto A no tiene razón, sino que te lo expone por qué y añade otro más. Bueno, para verlo esto en sentido práctico, lo leemos juntos y luego lo debatimos. ¿Está bien? Texto A. Chicos, como vemos es solamente un párrafo, pero sin embargo tiene harta información y son ideas muy fuertes. Hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? En el contexto en el que vivimos, es visible cómo la mujer es vilmente utilizada como vehículo persuasivo, subrayemos vehículo persuasivo, para vender los más variados objetos, que van desde bebidas alcohólicas hasta automóviles. Para ello, la publicidad apela a lo erótico y a una serie de estereotipos de la mujer. Subrayemos, palabra clave erótico, estereotipo de la mujer. Es completamente evidente que, por ejemplo, los comerciales de cerveza requieren a la figura femenina en prendas diminutas solo con el objetivo de despertar el morbo de la mirada masculina. Subrayemos, prendas diminutos, morbo. Luego nos dice, con eso lo que hace es reforzar determinadas posturas machistas en la sociedad. En ese sentido, la publicidad tiene una responsabilidad muy grande en la reproducción de prejuicios hacia la mujer que impiden el desarrollo de la sociedad. Como les mencionaba, es un párrafo nada más, pero la cantidad de información que nos plantea es interesante. A continuación, leemos el otro párrafo, pero antes vamos a hacer una suerte de esquema. Tomando en cuenta que es un texto dialéctico, vamos a plantear el siguiente esquema. Texto A. Pero antes del esquema, vamos a hacer una suerte de microesquema, justo acá. El texto a grandes rasgos, para no ser tan evidente con el tema, te presenta lo siguiente. La cosificación de la mujer. Estos temas están muy en boga hoy en día. La cosificación de la mujer. ¿Qué implica la cosificación de la mujer? Es decir, ver a la mujer como una suerte de objeto. Y siguiendo la lógica del texto, es más que verla como solamente un objeto, sino es como verla como una suerte de objeto sexual. ¿En qué marco vemos a la mujer como objeto sexual, como cosa en sí? En el marco de la publicidad. ¿En qué marco la cosificación de la mujer se está planteando? Es decir, ¿en qué contexto la mujer es vista como un mero objeto sexual, un objeto del deseo? En el marco de la publicidad. Si bien te plantea el texto de que la mujer se presenta con prendas diminutas, etc., esta práctica, de manera sistematizada, prolongada y recurrente, puede llevar a lo siguiente. Puede llegar a la proliferación, a la reproducción de prejuicios, de estereotipos que implican, con el tiempo, ¿no?, la generación de ¿qué? De que la sociedad no se desarrolle. Miren cómo estamos planteando todo de manera lógica. La cosificación de la mujer en el marco de la publicidad genera, difunde prejuicios, estereotipos, sociedad. Lo que ocurre es que la publicidad, para ser en términos más sencillos, ¿no?, la publicidad, los comerciales que vemos diariamente, de alguna manera influyen en nuestros parámetros mentales. Por ejemplo, hay una publicidad de cerveza en la cual siempre una chica aparece como una suerte de adorno, una suerte de acompañante. Entonces se crea la idea de que la única persona que tiene derecho a divertirse, que siempre va a estar en el poder, que siempre va a ser la figura dominante, va a ser el hombre. Mientras que la mujer solamente tiene que estar al costado,
lucir prendas diminutas, como dice el texto, y sonreír. Entonces, estos prejuicios, estereotipos que nos bombardean diariamente en la televisión, en las redes sociales también, etcétera, que son medios publicitarios, conllevan a una problemática mucho mayor, a considerar a la mujer un ser inferior, a considerar a la mujer que no tiene un discurso pleno, propio, y por lo tanto, en la sociedad tendría ella, ¿no?, según el texto, tendría ella una suerte de posición de segundona. ¿Ya? Veamos qué nos está planteando el texto Beso. Después de este pequeño esquema, de esta explicación, tenemos los siguientes argumentos. Antes de leer el texto Beso, ya veamos el texto A en cuanto a esto. Cosificación de la mujer. Generación de estereotipos y prejuicios. No me he detenido tanto en explicar esto, pero bueno, para hacer así a grandes rasgos, ¿no? Un prejuicio, un estereotipo, son valores ligados a creencias ya establecidas previamente, ¿no? Ligadas a la experiencia, etc. Vamos a trabajar ahora el texto Beso, que nos plantea. Es verdad que desde sus orígenes, una de las conquistas mayores de la publicidad es la mujer. Y esta ha sido empleada un sinfín de veces por las técnicas publicitarias para lograr sus propósitos. Hasta acá no ha contraargumentado, ¿no?, nada en contra de la redundancia del texto A. Solamente te ha dicho de la idea de que la mujer esté trabajando para medios publicitarios. Sin embargo, este conector es clave, ¿ya? Te está diciendo, ahora viene lo bueno, ¿ya? El problema no tiene sus raíces en la publicidad. El argumento. El problema no tiene sus raíces en la publicidad, que debe ser considerado como otra forma de arte y una respuesta a las demandas sociales, sino en nuestra sociedad. Palabra clave. Que está llena de prejuicios y estereotipos con respecto a la mujer. Afirmar que la publicidad es la culpable de reducir el papel de la mujer a un mero objeto sexual o utilitario es solo ver la punta del iceberg. Una frase clave. Para realizar un análisis completo y minucioso se debe intentar verificar los comportamientos humanos y la manera en que se interactúa en la sociedad a partir de directrices culturales variables. Entonces, si es que realmente nos enfocamos en modificar las estructuras, ¿no?, o sea, si apuntamos a un real cambio, lo que se debe cambiar primero no es la publicidad, sino la sociedad. Pregunta, muchachos, ¿el texto B se contrapone de manera absoluta y tajante al texto A o más bien profundiza mucho más la problemática que se está planteando? Se profundiza mucho más la problemática que se está planteando. Pero ¿a partir de qué palabra clave? Creo que ya se dieron cuenta. Si en el texto A se trabaja la idea de la publicidad como el difusor de los estereotipos y de los prejuicios respecto a la mujer, en el texto B sería más bien, sí, está bien, la publicidad tiene un papel importante, pero la publicidad es el síntoma de una sociedad que más bien mantiene esos prejuicios y esos estereotipos latentes. Y te da los siguientes argumentos. Si la cosificación de la mujer se da es porque hay una suerte de demanda social. Quiere decir de que ya estamos acostumbrados a ver a las mujeres como si fueran objetos sexuales. Y eso, al saberlo el publicista, lo aplica de manera casi natural, normalizado en sus distintos medios publicitarios. Luego te menciona que sería, palabra clave, frase clave, punta del iceberg. Esta problemática la estamos viendo solamente de manera así, pues, somera, ¿no?, vaga y diversa. Es la punta del iceberg. ¿Qué quiere decir? Que si solamente le echamos la culpa a la publicidad, no estaremos viendo de por sí el problema. ¿Y el problema qué cosa es? La estructura social dominante. La estructura social dominante, creo que ustedes ya se dieron cuenta, es la sociedad machista.
Y él está, el autor de este texto está diciendo que si realmente queremos un cambio, no solamente veamos la publicidad, sino la sociedad en sí. Tomando en cuenta ahora estos esquemas, tanto del texto A como del texto B, ahora sí planteemos las respuestas a las preguntas que nos van a ofrecer. Veamos. La número 1 dice, ¿cuál es el punto central de discrepancia entre ambos autores? Si hay discrepancia, veamos cuál es. A. El rol que cumple la publicidad en el campo social y económico. No, ya se fue. Esto es demasiado ya desligado del texto. B. La utilización de la mujer por las técnicas publicitarias. Puede ser, pongámoslo en suspensión. Casita. Los beneficios o prejuicios del uso de la mujer en los avisos publicitarios. También puede ser. Veamos otro. El papel de la publicidad en la reproducción o no de estereotipos sobre la mujer y la sociedad. Puede ser, suspensión. Enano. La naturaleza de la publicidad sobre temas femeninos y su impacto en la sociedad. No, esto ya es muy subjetivo. A ver, entre beso, casa y dado, ¿cuál de las alternativas de alguna manera plantea ambas posturas? Tanto el texto A como el texto B sería dadito. El papel de la publicidad en la reproducción o no de estereotipos sobre la mujer y la sociedad. ¿No? Este sería 1, dadito. Ahora, 2, la expresión punta del iceberg que vimos en el segundo texto, el texto mucho más complejo a mi punto de vista, el texto beso, ¿qué implica? ¿Qué connota? ¿Qué nos presenta? Veamos las alternativas. A, imparcialidad, se va. B, implica un aspecto superficial, puede ser. Implica frialdad, no, esto es muy sentido muy literal, no tiene nada que ver. Gravedad también no tiene nada que ver, porque recordemos que esta frase es una frase cotidianamente metafórica. Indiferencia se va, implica superficial. Recordemos que la punta del iceberg hace alusión a que no nos aboquemos a ver el problema de la cosificación de la mujer a solamente la publicidad, sino que es más, es el estamento social. Veamos la pregunta número 3. Nos plantean lo siguiente. De la expresión, los comerciales de cerveza requieren a la figura femenina en prendas diminutas solo con el objetivo de despertar el morbo de la mirada masculina, se infiere que, amorcito, la mujer es el elemento principal de toda sociedad. Esta respuesta es demasiado subjetiva, no tiene nada que ver. Besito, el género es entendido como posible elemento publicitario y es válido para emplearlo. No tiene nada que ver con lo que te está planteando. Casa, la cultura siempre necesita que haya un género dominante y un dominado para que funcione la economía. Ya, esta alternativa totalmente delirante. Dado, la sociedad principalmente beneficia a los grupos que desean movilizar grandes montos de dinero. Ya, disparatado total. Y enano, la publicidad de cerveza está dirigida principalmente a los varones, ya que son los mayores consumidores. Exactamente. Aunque como una suerte de referencia a esto, les puedo comentar, muchachos, de que como estos temas sociales están en boga hoy en día, planteando en el contexto peruano, ¿no? Ya se está dando una suerte de conversión. Por ejemplo, no voy a decir la marca cerveza, pero ya se está dando, por ejemplo, una marca cerveza peruana, en la cual ya no ponen a la mujer como símbolo, ¿no?, una suerte de objeto sexual, sino más bien están colocando a las tejedoras, ¿ya?, que son mujeres que elaboran de manera artesanal, y ahí no está la idea de la fiesta, la idea del convivio, ¿no?, sino la idea que más bien presentamos un discurso de orgullo nacional. Entonces ya ciertas publicidades están cambiando esa manera de verla, ¿no?, esta suerte de cosificación. Pero como siempre les recomiendo, nuestras referencias culturales al momento de responder el texto, solamente por favor dejarlas fuera, ¿no?, y solamente plantearnos según lo que nos está diciendo el texto. Yo sé que estos temas son controversiales, sin embargo, de todas maneras hay que ser muy prácticos, solamente ligarnos a lo que nos está planteando el texto. Ahora, la número 4 nos dice lo siguiente. Ya.
Dice, de las implicancias de la expresión, lo que se debe cambiar primero no es la publicidad, sino la sociedad, que ha sido manifestado por el texto B. Es incompatible señalar que, veamos, A. La sociedad se moldea de acuerdo a lo que sus medios de comunicación expresan. No, no va, es incompatible. ¿Qué? Besito. Los estados democráticos deben preocuparse por reeducar a sus ciudadanos y así superar los prejuicios que dañan a ciertos sectores. Tampoco va. Los verdaderos cambios se deben dar de fondo y no de manera parcial. ¿Ya? La publicidad solo es un mero reflejo de los comportamientos que se asumen en una cultura. ¿Ya? La sociedad es quien decide el comportamiento de sus individuos. A ver, esta pregunta está controversial. Trabajamos de la siguiente manera. De las implicancias de la expresión, lo que se debe cambiar primero no es la publicidad, sino la sociedad manifestada en el texto. Besito, es incompatible señalar que cuando nos plantea, por ejemplo, en la alternativa amor, la sociedad se moldea de acuerdo a lo que sus medios de comunicación expresan. Esto sería, vamos a dejarlo en suspensión, de alguna manera sí sería incompatible. Porque la sociedad no se moldea de acuerdo a lo que sus medios de comunicación expresan, sino al contrario. La sociedad plantea algo y a partir de ese planteamiento los medios de comunicación reaccionan. ¿Ya? Pero vamos a dejarlo aquí, veamos lo siguiente. Beso. Los estados democráticos deben preocuparse por reeducar a sus ciudadanos y así superar los prejuicios que dañan a ciertos sectores. Sí, esto es compatible porque si vivimos en democracia, se apela a un bienestar común, no a una imposición. Por lo tanto, la educación tendría que estar, digamos, en aras de la eliminación de los prejuicios. Eso sería compatible. Casita, los verdaderos cambios se deben dar de fondo y no de manera parcial. Esto sí es compatible. El cambio de fondo quiere decir el cambio en la sociedad. El cambio parcial, ¿qué quiere decir? La publicidad. Eso es. Y dado, la publicidad solo es un mero reflejo de los comportamientos que se asumen en una cultura. Sí, es compatible. Si en nuestra cultura la mujer tuviera una perspectiva distinta a la que se plantea, esto también se ve repercutido en la publicidad porque es un reflejo. Y enano, la sociedad es quien decide el comportamiento de sus individuos. Esto es compatible. La sociedad, a través de, por ejemplo, si existiera un marco legal o si existiera una suerte de imposición legal que, por ejemplo, en la publicidad no se mostrase a las mujeres de esa manera, esto, siendo visto por niños y adolescentes, daría como resultado que las generaciones de esos niños y adolescentes al crecer tengan otra perspectiva de la situación, ¿no? Entonces, la sociedad, por ejemplo, según un marco legal, podría de alguna manera influir en el comportamiento de sus individuos. La respuesta correcta aquí, 4, amorcito. Esto es lo incompatible. Y por último, la número 5, nos plantea lo siguiente. 5. ¿Qué premisa, de ser cierta, debilitaría más la posición del autor del texto B? El que plantea sociedad en lugar de publicidad. A ver, nos dice, A. El más renombrado publicista publicó en su libro que la publicidad era el arte del engaño y la mentira. Si decimos que la publicidad es el arte del engaño y la mentira, esto no de alguna manera no mellaría o no complicaría la postura del texto B. Se va, no tiene nada que ver. En sociedades donde se había superado una serie de prejuicios contra la mujer, la publicidad hizo que estos reaparecieran. Acá le está dando una presencia capital a la publicidad, más que incluso sobre la sociedad. Esta alternativa podría ser, pero como siempre les recomiendo, veamos las que quedan, porque de repente hay otra que se parezca o sea mejor que esta. Casa, el cambio de mentalidad con respecto a la mujer en el caso de los talibanes se debió a una buena campaña publicitaria. Esta alternativa apoya el texto B más que lo debilita, se va. Dado, los comerciales premiados en los últimos festivales internacionales reproducen
un modelo machista de mujer. Ah, bueno. Estamos hablando de comerciales, estamos hablando de publicidad, no de un modelo sociedad. Entonces se va, no debilita. No hay evidencias, alternativa enano, de que la publicidad influya en las concepciones que la sociedad tiene sobre la mujer. Esta alternativa tampoco debilita la posición del autor del texto B. La respuesta correcta sería amorcito. El más renombrado publicista publicó, besito, en sociedades donde se había superado una serie de prejuicios contra la mujer, la publicidad hizo que estos reaparecieran. La alternativa correcta sería beso.